A la luz de los primeros rayos del sol rojo, que partía como un río de fuego púrpura la superficie del océano, vislumbré a través de la ventana desnuda cómo aquella planicie, hasta entonces inmóvil, se iba enturbiando disimuladamente. Su negrura empalideció en un primer momento como protegida por una fina capa de niebla, pero su consistencia era muy real. En algunos puntos aparecieron centros de ansiedad y finalmente un movimiento indefinido se extendió por todo el horizonte. El negro desapareció bajo una membrana con protuberancias rosa pálido y cavidades de color perla y marrón. Esos tonos, que formaban largos surcos de olas inmovilizadas sobre aquella extraña cortina que cubría el agua, se mezclaron entonces y el océano entero apareció cubierto por una espuma de pompas de considerable tamaño que se elevaba en grandes placas tanto por debajo de la estación como en sus proximidades. De pronto, por todas partes empezaron a surgir nubes de espuma que planeaban con alas membrosas y bordes ingentes y que no se parecían en nada a las nubes que yo conocía. Algunas se superponían al bajo escudo del sol y, por contraste, cobraban una tonalidad negro azabache. Otras, en cambio, las más cercanas al sol, dependiendo del ángulo de los rayos del amanecer, se volvían bermejas, con tonos cereza, amaranto. Aquel proceso continuaba, como si el océano se estuviera descamando a capas sangrientas, descubriendo a ratos su negra superficie, cubriéndola en otros momentos con una pátina de espumas solidificadas. Este es uno de los párrafos de Solaris, del gran escritor de ciencia ficción polaco Stanislav Lem. Creo que por todos nosotros, todas nosotras, todos los que estáis escuchando este audio, pues en mayor o en menor medida conocéis esta obra ya universalmente reconocida como una obra maestra, donde las haya. ¿Qué decir de Solaris? ¿Qué yo puedo aportar de Solaris? Más que nada, pues podría aportar mi experiencia personal en las diferentes lecturas que he realizado durante mi vida. Yo me acuerdo que allá en el 97, si no recuerdo mal, 97-98, leí por primera vez Solaris en una edición de Círculo de Lectores que ya no conservo. Y me acuerdo que, bueno, aquella primera sensación, que era una gran obra, sin lugar a dudas, una obra que te impresionaba, pero en aquel momento, y lo digo con total sinceridad, Solaris venía acompañada y precedida por un discurso filosófico muy cercano a Nietzsche. En ese momento, evidentemente, no me desvinculé ni supe ver más matices de esta novela por culpa de esa predisposición inicial a vincular esta obra a la filosofía de Nietzsche, bueno, pues por diferentes motivos. La segunda lectura fue ya en una edición que sacó Minotauro en el 2003, si no recuerdo mal, y en ella, ya siendo un poquito mayor, porque ya no era universitario, digamos que encontré en Solaris y sobre todo en ese planeta muchísimas preguntas al respecto de lo que quería el autor con esa grandísima aventura, con este grandísimo libro, con esas grandísimas interrogantes. ¿Qué es lo que planteaba con ese planeta, océano, que en principio parece inteligente, pero
con el cual parece que hay pues como una actitud de represalia por parte tanto de los visitantes, que somos nosotros, como por parte del planeta hacia nosotros. Digamos que con esa traducción, porque ahora es cuando aquí viene quizás la base de por qué he querido hacer este audio. No sé por qué me quedó la sensación de que, o por lo menos en aquel momento, en aquella lectura, cubrió todas mis expectativas de qué esperaba de una obra de ciencia ficción madura, diferente a otras que había leído por aquella época. Habría nuevos horizontes. Pero con esta tercera lectura, eh, que tengo aquí cerquita y que está publicada por nuestra queridísima editorial Impedimenta, pues he descubierto otras numerosas cuestiones que quiero abarcar. Y todo esto se debe, en gran medida, a la grandísima labor de traducción de Joanna Orzeczowska. Perdonad mi polaco, pero no da para mucho más. ¿Por qué digo esto? Bueno, las traducciones en los años 80, 70, 90, la herencia que había de los textos para no volver a traducirlos, pues venían del francés, es decir, nunca hubo un Solaris traducido del polaco al español directamente, es decir, cogíamos la del francés y después la pasábamos al castellano. Esto era una cosa muy habitual, muy habitual. Eso podía pasar perfectamente con Tolstoy, que claro, era horrible leerse Ana Karenina, eso era, bueno, era un suicidio. Y también pasaba, por ejemplo, con La montaña mágica. Pasó que afortunadamente en 2005 se hizo una traducción muy buena, aunque tuvo sus críticas, todo lo que he dicho, pero para mí muy buena traducción. Con esta traducción, que viene, por supuesto, con el sello de Impedimenta de nuestro querido Enrique Redel, uno encuentra realmente la verdadera belleza de Solaris, el verdadero fundamento por el que Solaris, fuera de nuestras fronteras, es reconocida como de las mejores novelas de ciencia ficción y mejores novelas que se han escrito en el siglo XX. No nos engañemos. Eh, hay que recordar que Stanislaw Lem publicó esta novela en el año 60, año 61, principios de los 60. Eran años en los que la ciencia ficción, tanto en el bloque comunista como en Estados Unidos, eh, tomaron muchísimo empuje. Ya sabemos, la carrera espacial, etcétera. Pero en los dos bloques, digamos, se dinamizó un tipo de ciencia ficción diferente, ¿vale? Yo no digo que mejor o peor, pero bueno, había muchísimas diferencias. Más allá de esas diferencias, que podríamos hacer un largo programa sobre ello, es que Stanislaw Lem escribía muy bien. Es que era un grandísimo escritor. Tenía una pluma privilegiada. A la par de que sabía reconocer la originalidad y apuestas de otros autores que, no, que eran colegas suyos, aunque fuesen norteamericanos. Tened en cuenta, para aquellos que no lo sepáis, que estábamos en plena Guerra Fría. Aún estando en plena Guerra Fría, Stanislaw Lem tuvo la oportunidad de ser miembro de la Asociación Americana de Escritores de Ciencia Ficción, la SFWA, de la cual sería expulsado en 1976 tras declarar que la ciencia ficción estadounidense era de baja calidad. Bueno, realmente es que estoy de acuerdo, totalmente estoy de acuerdo. Y aquí quiero hacer un inciso y me mojo. Creo que Isaac Asimov es uno de los escritores más sobrevalorados
que he encontrado a lo largo de mis 46 años de vida. Porque directamente he de decir que a Isaac Asimov ya se le ha traducido, yo creo que correctamente, y es horrible. Es un escritor terrible. Eso no hay manera, eso no hay por dónde cogerlo a ese hombre. Lo siento por los amantes de Isaac Asimov, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Así es la vida. Eh, decía, y esto es importante, Lem, aparte eh, de que la ciencia ficción no tenía que estar relacionada con escribir mal, decía que la ciencia ficción norteamericana es infantil y no vale nada, ¿vale? Excepto la de Philip K. Dick. Philip K. Dick, para aquellos que no sepáis quién es, aquí os dejo un enlace sobre Ubik, una de las grandes obras también de la ciencia ficción. Pues Philip K. Dick es, bueno, un grandísimo escritor estadounidense, en la que se han basado numerosísimas películas y, bueno, sobre todo la más famosa, Blade Runner, ¿vale? Volveremos sobre Philip K. Dick en algún momento porque es otro autor que me encanta y que está, bueno, pues bastante infravalorado en el panorama nacional. Eh, es curioso que gracias, y esto es labor de las editoriales, gracias a la introducción del grandísimo Jesús Palacios, y he de darle la razón, encuentro claramente, claro, es evidente que gracias a este tipo de ensayos, a este tipo de ensayo introductorio, eh, te abre la lectura. Eh, hay una clara referencia, hay una clara ligazón entre Solaris y el mundo del horror cósmico de H. P. Lovecraft. Y sí, es totalmente cierto. El horror cósmico, ese vacío eterno en donde el ser humano es totalmente minúsculo, no tiene repercusión ninguna, no tenemos sentido alguno y además nos movemos o nos moveremos, como pasa aquí en Solaris, por situaciones en las que no tendremos ninguna manera de poder responder de una manera humana, nos sobrepasará y seremos directamente engullidos por el tiempo y por la incomprensión de nuestras limitaciones. Pues sí, es verdad que ahí tiene algo, tiene mucho de novela de terror. Entonces, claro, ahí es donde donde quiero llegar, que las relecturas son muy importantes y las traducciones también. Fijarse dónde paso de estar leyendo Solaris en el año 97, ahora ya 25 años, en plan, bueno, entonces el eterno retorno, etcétera, a estar leyendo una novela de terror y sobre todo, de terror cósmico, claro. Y sobre todo, de la incapacidad de comunicación que podemos encontrar, primero, con una supuesta inteligencia que no sabemos reconocer como tal, y también un importantísimo matiz, la imposibilidad de comunicarse entre los seres humanos en cuanto la duda de nuestra propia existencia, de nuestra propia seguridad, nos inunda, por leve que sea. ¿Quiénes somos? ¿A dónde vamos? Etcétera, ¿verdad? Bueno, esas preguntas que son tan genéricas y a veces banales, en situaciones bien argumentadas, en un libro tan de peso, no son nada desdeñables, para nada, para nada. Por eso, Solaris siempre será leído y siempre será apreciado. Solaris, podríamos hacer comparaciones, pero bueno, no sé, con numerosas obras que quizás hasta sorprendería los títulos, pero ahí ya sí que no me mojo. Allá cada uno que lo lea como quiera. Otro aspecto, y no quisiera pasarlo por alto, es la parte final, que es donde quizás viene un poco la confusión que había en las traducciones del principio, y sobre todo pues ese ambiente de Nietzsche, etcétera. Y es que sí, también tiene algo de novela teológica,
porque las reflexiones que hace el personaje al final, el señor Kelvin, habla sobre un dios, crea un dios. No quiero hacer spoilers, pero básicamente en un momento en el que la situación ya no tiene ninguna solución, no hay nada que hacer absolutamente, no hay ni vuelta, ni ida, ni posible retorno, y ni manera de huir, simplemente contemplar lo inexplicable. Eh, Él intenta darle un sentido real, humano, a todo lo que ha vivido, que por supuesto no lo voy a contar para aquellas personas que no hayan leído el libro. Y es la creación de un Dios, pero un Dios imperfecto. Y un Dios imperfecto que cada vez que evoluciona y crece es más consciente de sus imperfecciones y a la vez más olvidadizo de sus creaciones. Es, eh, mm, es una barbaridad. Es una barbaridad ponerte en esa situación. La barbaridad real es que el autor te pone en esa situación. Ahí es donde está el verdadero valor del escritor. No en que te cuenten historias de marcianitos, que también está muy bien, ¿eh? No me arrepiento, voy a ir acabando de lo que he dicho de Asimov. Muchas personas que me conocen saben perfectamente que es una persona, es un escritor que no me gusta absolutamente nada. No recomiendo básicamente nada en mi librería, básicamente es que ni lo tengo. Y bueno, y chicos, yo lo que os tengo que decir es que esta edición de Solaris, de Stanislaw Lem, perdona mi polaco, y menos mal que el nombre es fácil, ¿eh? En la publicación de nuestra queridísima editorial Impedimenta, con la traducción de Joana Orzechowska y con la introducción de Jesús Palacios. Una maravillosa edición, ya sabéis cómo son las ediciones de Impedimenta, una maravillosa edición, una maravillosa traducción, y vuelvo a decir como en el anterior vídeo, vivan los traductores y viva la labor de los editores que apuestan por nuevas traducciones, por traducciones fiables, leíbles y sensatas. Pues no tenéis excusa, no tenéis excusa de no comprar Solaris en vuestra librería de cercanía, en vuestra librería de barrio, o, ya sabéis, si en algún momento no tenéis acceso, bueno, pues siempre podéis acercarse a nuestra página web. También os recomiendo que hagáis una visita, como no, y como siempre, al catálogo en la página web de Impedimenta, una grandísima editorial, ¿vale? Así que chicos, os espero en el próximo audio. Yo ahora mismo me voy a quedar contemplando el océano de ese planeta conocido como Solaris.